Bien, sinónimo contextual. Tema, preguntas por el sentido contextual o manejo del lenguaje, término o locución. Los ejercicios de sentido contextual persiguen establecer el significado de las palabras en función de la acepción precisa desarrollada en el contexto del enunciado. En degustó un rico manjar, el sinónimo preciso de rico es delicioso, pero en ese producto es rico en proteínas, el sinónimo preciso de rico es abundante. Bien, en esta pequeña introducción que nos hacen en lo que respecta al sentido contextual, recordemos que una palabra tiene varias acepciones, ¿no? Y de acuerdo a la intención comunicativa, de acuerdo al contexto, yo debo pues elegir, ¿no?, el significado, ¿no?, que amerita de acuerdo a la intención comunicativa, ¿no? Degustó un rico manjar, rico ahí pues una de sus acepciones es delicioso, sabroso, ¿no? Y el otro rico, ¿no?, ese producto rico en proteínas, abundante, pues, ¿no?, copioso en proteínas. ¿Qué nos sigue diciendo? La, la semántica contemporánea recomienda buscar el sentido de las palabras en el contexto del enunciado. Así, la palabra trascendencia puede significar penetración, perspicacia, o resultado, consecuencia de índole grave o muy importante, y solo sabremos el sentido pertinente en el contexto del enunciado. Juan mostró una notable trascendencia en su forma de encarar y solucionar el problema. Bien, ahí la palabra trascendencia pues quiere decir perspicacia, inteligencia, habilidad mental, ¿no? No puede ser que sea importancia, pues. Juan mostró una notable importancia en su forma de encarar, no. Entonces ahí trascendencia significa inteligencia, perspicacia, habilidad. No puedes dejarlo simplemente al azar, pues el asunto entraña una gran trascendencia. Y acá sí trascendencia, ¿no? La sección de trascendencia es pues importancia, relevancia. Muy bien. Ahora dice sinonimia contextual. Contextualice los sinónimos de los términos resaltados. Muy bien, entonces vamos a aplicar todo lo que hemos visto. Buenas tardes, chicos, buenas tardes. A ver, veamos. Por fin estaba de regreso. Después de 2 semanas de ausencia, los nuestros llevaban ya 3 días en Ruletenburg. Yo creía que me estarían aguardando como al Mesías, pero me equivocaba. El general, que me recibió indiferente, me habló con altanería y me envió a su hermana. Era evidente que, fuese como fuese, habían conseguido algún préstamo. Hasta me pareció que el general rehuía mis miradas. María Filipona, muy atareada, apenas sí dijo unas palabras. Sin embargo, aceptó el dinero que le traía, lo contó y escuchó mi relato hasta el fin. Estaban invitados a comer maison-soup en francés y también en inglés, y también un inglés. Desde luego, aquí, cuando se tiene dinero, se ofrece un gran banquete a los amigos, costumbre moscovita. Paulina Alexandrovna, al verme, me preguntó enseguida por qué había tardado tanto en volver, y sin esperar mi respuesta, se retiró inmediatamente. Naturalmente que aquello lo hizo adrede, pero era indispensable, sin embargo, tener una explicación. Tengo el corazón oprimido. Muy bien. Acá en esa pequeña lectura, ¿no?, me dicen que encuentre el sinónimo contextual. Entonces, lo primero que yo debo hacer para encontrar un sinónimo contextual es, ¿no?, buscar la palabra y encerrarla dentro de su contexto más íntimo. El contexto más íntimo debe ser el punto anterior y el punto posterior. Y de acuerdo a la intención comunicativa, puedo reemplazarla con una, ¿no?, que no le quite esa intención. Me preguntan por aguardando. Entonces, yo creía que me estarían aguardando como al Mesías, pero me equivocaba. Me estarían aguardando. Entonces, ¿qué, no?, significa aguardando? Ahí facilísimo, ¿no? Debe ser. Esperando. Espera. A ver, por el chat. Claro que sí, Andrea, pues debe ser esperar, ¿no?
me estarían esperando como al Mesías. La palabra indiferente, dice. Yo creía que el general que me recibió indiferente me habló con altanería y me envió a su hermana. Me recibió indiferente. Ahora, indiferente, ¿qué significado tiene en ese contexto? Inactivo, escéptico, desdeñar, incólume, indolente. ¿Cuál sería lo apropiado? Desdeñar. Acá me dice, el general que me recibió indiferente, o sea, indiferente quiere decir con cierto, ¿no? Desagrado. Desprecio, con cierto rechazo, ¿no? Entonces debe ser escéptico, no puede ser, porque escéptico es la persona desconfiada, la persona que duda. Incólume quiere decir intacto, que no ha sufrido daño, tampoco. Indolente. La persona indolente es la persona apática, ociosa, ¿no? La persona dejada. Me recibió indiferente, me recibió con apatía, con pereza, no. Y debe ser ahí la palabra desdeñar, ¿no? Desdeñar, el sinónimo contextual. Cuando uno desdeña, rechaza, ¿no? Desprecia, ¿no? No le da importancia a una cosa, y esa debe ser la respuesta, desdeñar. Después dice, me habló con altanería y me envió a su hermana. Me habló con altanería. Entonces, ¿cuál sería el sinónimo contextual de altanería? Altivez. Me pone Altivez. A. Almendra nos dice que es la alternativa A. Con altanería. A ver si en las posibles respuestas, ¿cuál será? Tengo 3 respuestas que me dicen que es la A. A ver, altanería, altivez, molestia, tirria, ojeriza, perspicacia. Muy bien, y la respuesta correcta debe ser altivez. Muy bien, ¿no? Altivez, que es sinónimo de soberbia, de petulancia, ¿no? Entonces, es el sinónimo contextual. Ahora, la tirria y la ojeriza son sinónimos, ¿no? La tirria, ¿no? Odio, rencor, ¿no? Antipatía. Y la perspicacia, ya saben ustedes, ya lo hemos visto esa palabrita, quiere decir inteligencia, pues, ¿no? Agudeza. Entonces, acá la palabra correcta debe ser altivez. Vamos a ver lo que es la antonimia contextual. ¿Qué me dice? La antonimia contextual se entiende como la oposición semántica que se justifica en el propio tramado del texto. Al reemplazar una palabra por otra, se produce un viraje de sentido. Cabe resaltar que para hallar el sentido opuesto de una determinada palabra es necesario tomar en cuenta el contexto del enunciado. Claro, ¿no? Porque a través del contexto, ¿no? A través del sentido que le doy a un término, ¿no? Puedo saber, pues, el significado y proponer una palabra que exprese lo contrario. Por ejemplo, cuando dicen, degustó el rico potaje, ¿no? Rico, en ese contexto, ¿no? Es agradable, ¿no? Exquisito. Entonces, si me ponen el antónimo, yo diría que lo puedo poner soso, ¿no? Desabrido, desagradable. Entonces, primero hay que entender la palabra, encontrar su significado de acuerdo al contexto y luego, con ese significado, le doy el sentido opuesto. A ver, vamos a ver las aplicaciones. Era un devoto a nuestro partido, ahora se ha convertido en un detractor. Muy bien. Y acá la palabra devoto no quiere decir pues religioso. Un devoto, ¿no? Es un discípulo, un seguidor, ¿no?
era un devoto a nuestro partido, un seguidor, un discípulo, un adepto. Ahora se ha convertido en un detractor. Y un detractor es un crítico, un cuestionador. Entonces, ahora aplico la antonimia. ¿Cuál entonces será la respuesta correcta? Y la respuesta correcta tiene que ser, ¿no? Tiene que ser la alternativa E. La alternativa E. Infeliz enemigo. Y la respuesta es la alternativa E. Listo, ahorita voy a solucionar ese problema. ¿Todos de acuerdo con esa respuesta? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor, dice Andrea, ¿no? Pero Andrea, ¿cómo voy a decir que sí? Si el detractor es el crítico, el cuestionador, y yo te digo que el antónimo es enemigo, ¿cómo me puede decir que sí? Ahí serían sinónimos. Me están pidiendo el antónimo. Usted debe ser profesor, ha cometido un desliz, ¿no? ¿Cómo puede ser la E? Si lo contrario a un detractor, a un crítico, a un cuestionador no puede ser tu enemigo. No puede ser, pues, la alternativa E de ninguna manera. Si hemos dado los significados, si el detractor es el crítico, el que cuestiona, todo lo contrario debe ser aquella persona que no elogia, que loa, que habla muy bien, ¿no? Y si es La un D. devoto, o sea, un discípulo, un alumno, debe ser un opositor, ¿no? Un contrario, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el antónimo adecuado? La D, profesor. Me Alabanza. dicen la D, la D. Bien, opuesto, era un devoto, era un opuesto a nuestro partido. Un opuesto. Sería más adecuado un opositor, ¿no? Y hay una palabra adecuada que encaja con las categorías gramaticales y debe ser la alternativa A. Era un hostil, ¿no? A nuestro partido, o sea, un contrario, un opositor. Ahora se ha convertido en un detractor, o sea, en un encomiador, claro, en uno que elogia, en uno que halaga. Entonces la respuesta correcta y debe ser la alternativa A. Veamos el otro ejemplo. Bríndame tus labios que deseo probar la ambrosía que hay en ellos, pues como los dioses quiero encontrar la inmortalidad con tu divina sustancia, ¿no? Ahora, mitológicamente, la ambrosía era el alimento de los dioses, pues, ¿no? Pero en sentido general se dice ambrosía a todo lo que es una delicia, una exquisitez, ¿no? A todo lo que es un manjar, ¿de acuerdo? O todo lo que nos resulta placentero, pues, ¿no? Entonces, bríllame tus labios, que deseo probar la ambrosía que hay en ellos. O sea, quiere probar el placer, ¿no? Que genera esos labios. Entonces, todo lo contrario debe ser, a ver, por ahí me están respondiendo. Vamos a ver. Me dicen la alternativa D, la alternativa E y la alternativa B. B. A ver, la infelicidad y la mortalidad. A ver, infelicidad. La infelicidad es la desdicha,
¿de acuerdo? La desdicha, la desventura. La ambrosía, el placer. No, hay una mejor. Y la respuesta correcta acá, todo lo contrario a la ambrosía que hay en ellos, debe ser amargura y muerte. Profesor. Amargura y muerte, que encaja perfectamente en la antonimia de los términos. Profesor. Ahora vamos a ver el significado denotativo, dice. Las palabras contenidas en un texto expresan y transmiten información, sirven para representar las cosas, las ideas, por lo que suelen emplearse en un sentido descriptivo. De esta manera, rojo significa un tipo de color. Este significado se llama denotativo o denotación. Es el significado de una expresión tal cual viene en el diccionario, descontextualizado y objetivo. Es la clase de significado que se utiliza en los textos científicos o técnicos. Muy bien. Entonces, el significado denotativo es el significado estricto de la palabra, el significado descriptivo del nervio, del término, el significado objetivo. Ese es un significado denotativo. ¿De acuerdo? Ahora, significado connotativo. Pero con el propósito de provocar determinadas impresiones y despertar ciertos sentimientos en el discurso, las palabras pueden adquirir otras interpretaciones. El término rojo puede aludir a sangre, cólera, pasión, etc. Dichas significaciones se conocen como significado connotativo, porque le dan mayor expresividad al lenguaje. La interpretación de los significados connotativos depende fuertemente del contexto. El significado connotativo o connotación se trata, por tanto, de un significado que se añade al denotativo, subjetivo y variable según la situación que utilice un signo lingüístico determinado. Muy bien, entonces, ¿qué es el significado connotativo? Es el significado subjetivo que se le da al término. ¿De acuerdo? El otro es el significado estricto, el denotativo. Por ejemplo, cuando yo digo, el viejo zorro trata de engañarnos. El viejo zorro trata de engañarlo. Zorro tiene un significado connotativo o denotativo. Connotativo. El viejo zorro trata de engañarnos. Y debe ser, pues, a ver, cuando dicen por acá, connotativo, claro que sí, ¿no? Porque me refiero a ese viejo, ¿no? Como astuto, como ladino, como pillo, ¿no? Hábil para el engaño, para el embuste. Es un significado connotativo, ¿no? El significado estricto sería, pues, definir zorro con todas sus características, pues, ¿no? Animal, cánido, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces ahí tenemos el significado denotativo y el significado connotativo. Ahora me dice, explica el significado connotativo de las siguientes expresiones. El dinero empezó a correr aceleradamente y en abundancia nunca antes visto en Colca, capital de la provincia en que se hallaban situadas las minas. Debo hallar el significado connotativo de correr. Claro, hay un significado connotativo de correr, ¿no? Porque el dinero no corre, pues, ¿no? Obviamente. Entonces, correr, ¿con cuál lo puedo reemplazar? ¿Cuál sería su significado connotativo de correr? El dinero empezó a trotar, profe. Porque trotar es sinónimo de correr. No, pues, quiero un significado connotativo. El dinero empezó a... A ver, veamos por el chat. Aumentar. Aumentar. El dinero empezó, pero correr con aumentar aceleradamente. Cerca, cerca. Asaltar, asaltar, pero el dinero no salta. No puede ser. El dinero empezó a correr aceleradamente y en abundancia nunca vista en Colca. Acá fíjense que no se refiere a cantidad,
porque dice aceleradamente y en abundancia. No se refiere a cantidad, porque en la otra parte de la oración, ¿no? Me habla de cantidad, pues, con el hecho de abundancia. Entonces, ¿cuál puede ser? Y yo puedo decir, el dinero empezó a circular aceleradamente y en abundancia nunca antes vista. O sea, todo el mundo manejaba dinero, pues, en ese sentido. Y ahí debe ser la palabra circular. A ver, veamos el otro ejemplo. Mr. Taik le había dicho secamente a José Marino, usted me pone antes de un mes 100 peones más en las minas. Lo dijo secamente. ¿Cuál es el significado connotativo de secamente? A ver, en la primera debe ser circular. El dinero empezó a circular. A ver, acá, secamente. Profe, ¿se refiere a árido? No, pues, no se refiere a árido. Y acá secamente se refiere, pues, a seriamente, adustamente, ceñudamente, ¿no? A José Marino, usted me pone antes de un mes 100 peones más en las minas. Entonces le puedo poner ahí seriamente, ceñudamente, en el sentido de seco, pues, ¿no? A ver, veamos la C. Los cholos de esta historia vivimos en Calemar. Conocemos muchos valles más, formados ahí donde los cerros han huido o han sido comidos por la corriente. Fíjense, los cerros han huido. Eso quiere decir los cerros han huido, quiere decir que los cerros han desaparecido, pues, ¿no? O han sido comidos por la corriente. Han sido comidos. ¿Con qué reemplazo comidos? A ver, por la corriente. A ver qué me dicen. Han sido devorados. Pero devorados también han sido tragados. Pero ustedes le ponen un sinónimo a comidos ahí. Recordemos que debo darle un significado connotativo, ¿no? Yo no puedo decir que la corriente ha tragado el cerro, pues, ¿no? ¿No? Entonces, ¿a qué se refiere con comidos? A ver, ¿se ha llevado los cerros? No, llevado no puede ser. Eso de llevado pueden ser, los cerros han huido, ¿no? El huido quiere decir que han desaparecido, pues ya no existen. Pero dice que la corriente, ¿no? El cerro ha sido comido por la corriente. Entonces, un sinónimo de comido. En lugar de comido, ¿qué le coloco? Han sido destruidos por ahí, cerca, ¿no? Y pueden ser, han sido carcomidos, ¿no? Han sido desgastados, ¿no? Comiscados por la corriente. ¿De acuerdo, chicos? Y ahí le doy un sentido, pues, connotativo al término comido. Muy bien, jovencitos, ahora sí pasamos a las preguntas dirigidas. A ver, veamos, ¿qué nos dice este pequeño texto? El 12 de octubre se celebra el 5º centenario del encuentro de dos mundos. Si ese encuentro concebido como el de totalidades culturales distintas, cabe entonces preguntarse si hubo realmente un encuentro o se trata en verdad de algo muy distinto y mucho más interesante que la elemental o ingenua visión de un encuentro. En efecto, al verificarse aquel contacto, se disparó un amplio, complejo y vigoroso proceso de apoderamiento de aquellas tierras, conquista, sometimiento, evangelización, etc., que en términos generales cabe describir por su finalidad, o sea, la de implantar en ellas la civilización europea. Un proceso, pues, de traslado allende el océano del modo histórico de ser europeo
para crear la nueva Europa. Parejo a este proceso de apoderamiento material, político, económico, espiritual, se discierne otro de igual finalidad, pero de índole diferente, que pone más en evidencia la falsedad histórica de la superficial tesis del encuentro. Me refiero a esa extraordinaria empresa ontológica filosófica de reducción de la realidad americana al sistema de ideas y creencias de la cultura judeo-cristiana, habitualmente nombrada cultura occidental. Para documentar este proceso puede citarse, entre otros, el testimonio de la voluminosa historia apologética que compuso Fray Bartolomé de las Casas. Fue la meta, según esta obra, de tan ardua tarea demostrar que pese a peculiaridades y extrañezas, no había ninguna diferencia sustancial respecto a la naturaleza del viejo mundo y de su cultura, con la única salvedad que al hombre americano le faltaba el conocimiento del verdadero Dios. Muy bien, de eso me hablan en este pequeño texto. ¿Qué me dicen? ¿No? ¿De qué trata? Trata del quinto centenario del encuentro de dos mundos. ¿Qué me dicen de ese quinto centenario del encuentro de dos mundos? Que supone implantar en las nuevas tierras la civilización europea. ¿Qué implica esto? El apoderamiento material, político, económico y espiritual. Reducir la realidad americana al sistema de ideas y creencias occidentales. Para testificar este proceso, dice, Fray Bartolomé de las Casas demostró que pese a algunas características y rarezas, no había ninguna diferencia sustancial, ¿no?, entre el americano, ¿no?, y el occidental, salvo, dice, el conocimiento del verdadero Dios, ¿no? De eso me habla en este pequeño texto. Ahora, me preguntan, de acuerdo al texto, lo que se inició con la llegada del europeo a América fue un proceso de Ahora, no puede ser una confrontación de cultura, pues no, porque esto estaría teniendo como base el hecho del encuentro, ¿no?, de dos culturas, la confrontación, ¿no?, el encuentro. Pero acá el autor dice que eso fue otra cosa, pues, ¿no? ¿Y cuál sería la respuesta? A ver, me la han dado por el chat, vamos a ver. La D. A ver, ¿qué me dice la D? Un mestizaje cultural. Un proceso de mestizaje cultural. O sea, una combinación de culturas. No, de ninguna manera. Y la respuesta correcta debe ser la alternativa E. La reducción de las culturas nativas a la cultura occidental, ¿no? Querían reducir en lo mínimo, pues, ¿no?, la mentalidad, costumbres, ¿no?, del pueblo conquistado para implantarles la cultura occidental. Debe ser la alternativa E. Ahora me dicen, la expresión viejo mundo está referida, ¿a qué se refiere cuando dicen el viejo mundo? Europa. ¿Cuál será ahí la respuesta? Me ponen la alternativa D, a la cultura occidental. Muy bien, y esa es la respuesta correcta, pues, ¿no? Cuando la expresión viejo mundo está referida a la cultura occidental. La anterior, me preguntan por la anterior respuesta, debe ser la alternativa E, la reducción de las culturas nativas a la cultura occidental. Número 3. Según los catequizadores, entre el viejo y nuevo mundo,
los catequizadores, ¿no? Como Fray Bartolomé de las Casas, pues, ¿no? A eso hacen referencia. Me ponen la alternativa de. Había una radical incompatibilidad cultural. Cuando hablamos de incompatibilidad, hablamos de una diferencia, pues, ¿no? De una diferencia cultural. Había una radical, o sea, una profunda diferencia cultural. Pero si me doy cuenta, ¿no? Este catequizador, ¿qué me dice? Dice, ¿dónde está? Acá lo tenemos. Dice, para documentar este proceso puede citarse, entre otros, el testimonio de la evolución de la historia apologética que impuso Fray Bartolomé de las Casas. Fue la meta de tan ardua tarea de demostrar que, pese a peculiaridades y extrañezas, no había ninguna diferencia sustancial respecto a la naturaleza del viejo mundo y de su cultura, con la única salvedad de que el hombre americano, o sea que encontró muchas semejanzas, ¿no? Entonces no puede ser, pues, la alternativa D. Había una radical incompatibilidad cultural. Y la respuesta correcta acá, en el número 3, debe ser también la alternativa E. No había diferencias culturales esenciales, ¿no? Salvo, dice, ¿no? Que el conocimiento, ¿no? Del verdadero Dios. Quiere decir que los pueblos conquistados, ¿no? Tenían un Dios, pero diferente a los occidentales. Ahora, los primeros europeos que llegaron a América, ya, los primeros europeos que llegaron a América, y acá la respuesta debe ser la alternativa, ignoraron las civilizaciones americanas. No, no las ignoraron, no las desdeñaron. Impulsaron una política expansionista. Sí, esto sí es verdadero. Impulsaron una política expansionista. Correcto. Esa es la respuesta. Muy bien los que marcaron esa alternativa. Dice, según el autor, no hubo encuentro de culturas porque se ¿por qué no el autor cree que eso de encuentro de dos mundos es algo que no se apega a la realidad? No hubo encuentro de culturas porque se. Y la respuesta debe ser, pues, la alternativa D. Trató de un proceso de conquista, pues, ¿no? De un proceso de sometimiento, ¿de acuerdo? De un proceso de imposición. Entonces, debe ser la alternativa D. Se trató de un proceso de conquista. Muy bien, chicos, ahora sí, vamos a leer el texto 2. Voy a darles 4 minutitos, lo leen, marcan y hacemos la corrección de los mismos. Rapidito.
Muy bien, chicos, ya deben haber terminado. Vamos a hacer la corrección. A ver, ¿qué nos dice este pequeño texto? En el lago Titicaca crece una gran variedad de flora nativa, pero entre esta enmarañada vegetación destaca la totora, ¿no? Los comuneros, según el uso que le dan a esta planta, la diferencian del yacho, totora verde o tierna, totora amarilla o seca, el chullo y los quillis de la totora. El yacho es utilizado en la alimentación del ganado vacuno y ovino para engorde. En otros sectores de las 155 comunidades circunlacustres lo emplea para rellenar colchones o como combustible. Debido a que es de explotación libre, los comuneros delimitan como posesión 2.10 as por familia. En cambio, la totora verde o tierna es la que crece a mayor profundidad que la anterior, entre 2.5 y 4.5 metros. Su extracción demanda buenas horas de trabajo del comunero, quien debe ingresar muy adentro del lago con la queliña, un palo de eucalipto de 3 a 4 metros de longitud con un cuchillo al final. Esta tarea es confiada en su mayoría a mujeres, y es común verlas en mitad del lago prácticamente escondida por los altos totorales. El lago Titicaca guarda aún diversos secretos para la humanidad. Uno de ellos es aprovechado por sus habitantes que, debido a la crisis económica, encontraron en el chullo una fuente de alimentación. Comer el chullo, parte de la totora, provee al poblador de yodo, lo cual casi eliminó los casos de bocio en las zonas altiplánicas, afirma Guillermo Noriega del proyecto especial Lago Titicaca. Muy bien. Acá, ¿de qué me hablan? Me hablan de la totora. ¿Qué me dicen de la totora? Que la totora es una planta de mucha importancia para los comuneros por los diferentes usos que le dan, ¿no? Principalmente en la alimentación y combustible, ¿no? También, pues, me resaltan el trabajo, pues, arduo que realizan, ¿no? Los comuneros para obtener los diferentes tipos de totora, ¿no? Los beneficios, los muchos beneficios que obtienen de ellas, ¿de acuerdo? Y que lo han utilizado sobre todo, me dicen, ¿no? Hacen hincapié en que los provee de yodo, lo cual casi ha eliminado una enfermedad común, ¿no? En esa zona, que es el bosque. Bien, de eso me hablan en este pequeño texto. Ahora me preguntan, el yacho es usado ¿para qué es usado? La A, profesor. Para alimentar el ganado vacuno. ¿Cuál será la respuesta ahí en la pregunta 6? La A. A ver, vamos a ver. La respuesta, me han puesto la A, la B, la B, la E, A, B y E. Veamos. Alimentar el ganado vacuno. Fines múltiples y variados. La explotación libre. Para la explotación libre, no. La E no puede ser. Ahora, alimentar el ganado vacuno, sí, pero no solo el ganado vacuno, pues, ¿no? También el ganado ovino, también para relleno de colchones, también como combustible. Entonces, lo más adecuado es marcar la alternativa B, fines múltiples y variados, ¿no? El yayo es usado para fines múltiples y variados. Eso sería lo pertinente. Engloba todo, ¿no? El uso que le dan a este tipo de totora. Dice, la diferencia de la totora hecha por los comuneros obedece a ¿por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual diferencian, ¿no? La totora? Veamos qué me dicen. La alternativa D y la B. A ver, ¿por qué la diferencia? La necesidad de alimentación, no. Por eso no la diferencian, porque por eso hay una totora especial que sirve justamente para la alimentación. Y debe ser la profundidad de crecimiento, ¿no?
la profundidad de crecimiento. La explotación de totora verde es ¿cuál es la respuesta ahí? Laboriosa, correcto, ¿no? Muchas horas de trabajo, ¿no? Es muy ardua, debe ser laboriosa. El comunero se alimenta del chullo en razón de ¿por qué se alimenta el comunero del chullo? A ver, me ponen también la alternativa de la necesidad de alimentarse. A ver, ¿qué me dice del chullo? Uno de ellos dice, es aprovechado por sus habitantes que debido a la crisis económica, fíjense, debido a la crisis económica encontraron en el chullo una fuente de alimentación. Entonces dice, como no se alimenta el chullo en razón de, y acá debe ser, no por la presencia del bocio, sino la necesidad de alimentarse, pues. Y esa necesidad hace que aprovechen este tipo de totora. El consumo humano de la totora garantiza, el hecho de que tú consumas totora, ¿qué te garantiza? ¿Qué beneficios te da? ¿Cuál puede ser la respuesta? La E me ponen, la E, Jennifer, Doris, me ponen la E. A ver, la presencia de yodo en el organismo. ¿Será cierto eso? Marita también me pone la alternativa E, ¿no? La presencia del yodo en el organismo. Vamos a ver otra posible respuesta. La D. A ver, vamos a analizar la D. La satisfacción de necesidades. Pero cuando yo hablo de satisfacción de necesidades, ¿no? Hablo de varias. Y acá me dicen el consumo de la autora garantiza, ¿no? La satisfacción de una necesidad, ¿será? Pues no de necesidades. La D es muy ambigua. Y la respuesta correcta debe ser la alternativa E, muy bien. La presencia de yodo en el organismo. Eso sí te garantiza, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque provee al poblador de yodo, lo cual casi eliminó los casos de bocio en las zonas altiplánicas. Debe ser la presencia de yodo en el organismo. Muy bien, chicos, nos vamos al texto número 3. Listo. 3 minutitos también para desarrollar ese pequeño texto.
Bien. A ver, chicos, vamos a desarrollar el texto número 3. A ver, era una bestia, la verdad. Estaba jugando con fuego, porque si regresaba a la clínica con la presión mal, mi famosa teoría del cumplimiento del deber y la puntualidad se iba a venir abajo y el doctor Lanús iba a gozar como loco al ver que había tenido razón en lo concerniente a sus detestables convicciones. En fin, que estaba cayendo en mi propia trampa, o sea que inmediatamente opté por concentrarme con convicción en lo que iban a ser las pautas generales del curso. Y 10 minutos antes de concluir la clase les dije a los alumnos que estaba dispuesto a responder cualquier pregunta y aproveché para sentarme un rato a descansar. Nadie me preguntó nada, porque los alumnos cada año llegan a la facultad más bebés y más aburridos, más ordenaditos y afanosos solo por aprobar sus cursos con el menor esfuerzo posible, más conformistas y con menos juventud en la mirada y el comportamiento. Muy difícil era que en un mundo así a alguien le importara la misteriosa doble vía del profesor Gutiérrez. Y por eso sin duda me sentía tan solo e inútil en Montpellier, ya que por supuesto a mis colegas no podía contarles absolutamente nada acerca de mi doble vida. Muy bien. ¿De qué me hablan? ¿No? Me hablan de un maestro, ¿no? Que tiene una doble vida, ¿no? De repente una doble profesión o una doble manera de encarar la vida, ¿no? Pero que sí tiene la convicción, ¿no? De enseñar, ¿no? Tiene la predisposición a que sus alumnos aprendan, ¿no? Pero sencillamente él se siente un poco, pues, defraudado por las características de sus alumnos, ¿no? Muy afanosos, pero afanosos solamente por aprobar el curso, conformistas, sin ninguna sed de conocimiento nuevo, ¿no? Y así él se sentía, pues, incómodo, se sentía a veces inútil, ¿no? Y, ¿no? Parte de su angustia, de su malestar es que no podía, pues, dar a conocer nada acerca de su doble vida. De eso me hablan en este pequeño texto. Ahora me dicen, se puede inferir que lo más destacable del personaje sería, ¿qué es lo más destacable de este profesor? Y si me hablan de que sea lo más destacable, debe ser algo positivo, pues, ¿no? Entonces, ¿qué podría ser lo más destacable? Me ponen la alternativa D. La perseverancia a pesar de sus fracasos. La perseverancia a pesar de sus fracasos. Otro me pone su sentido crítico e irónico. A ver, vamos a analizar. Su sentido crítico, sí, porque analiza las cosas, ¿no? Pero no es irónico,
Irónico es la persona burlona, la persona sarcástica. Entonces, yo lo puedo destacar su sentido crítico, pero irónico de ninguna manera, pues. Nada de ironía hay en lo que me relata. Me pusieron la alternativa de la perseverancia a pesar de los fracasos, pero ¿en qué parte del texto me dice que es un perdedor, que es un fracasado? ¿No? A ver, veamos otra posible respuesta. Me ponen la alternativa E. La sinceridad con que expresa sus emociones. A ver, sincero, ¿no? No lo podría describir así, fíjense, porque si él lleva una doble vida, trata de ocultar algo, ¿no? O sea, no es una persona franca, no es una persona sincera, es una persona que oculta, ¿no? Que tiene algo soterrado y debe ser ahí la entrega total a su labor docente, pues, ¿no? Porque sencillamente me dice que a pesar de seguir con un malestar, con una dolencia, él se pone pues a revisar lo que tiene que enseñar, ¿no? Él quiere que sus alumnos profundicen sus conocimientos, ¿no? Espera la participación de ellos. Entonces es una persona que se entrega, pues, ¿no? A su trabajo, a su labor. Entonces debe ser la alternativa C. Eso sí puedo inferir, ¿no? La entrega total a su labor docente. Al calificarse como una bestia, el autor expresa, ¿qué expresa el autor? Era una bestia, la verdad. Estaba jugando con fuego porque si regresaba a la clínica con la presión mal, la famosa teoría del cumplimiento del deber y la puntualidad sí iba a venir abajo. Al calificarse como una bestia, el autor expresa, ¿qué expresa? A ver, veamos qué nos dicen los chicos. A ver. Me ponen la alternativa C y la alternativa B. A ver, la C que me dice. La B, su gran vitalidad. O sea que una persona robusta, sana, ¿no? Esa es la vitalidad. No, según las pistas que me da el texto, no puede demostrar su gran vitalidad, pues, de ninguna manera, ¿no? Y muy bien al que ha marcado la C, su actitud temeraria, pues, ¿no? ¿Y qué es una actitud temeraria? Su actitud valiente, su actitud osada, ¿no? Que a pesar de ciertas dificultades, que a pesar de cierta incomodidad, él sigue con su labor, con su tarea, con su trabajo, y debe ser su actitud temeraria. Se desprende del texto que el doctor Lanús ¿qué puedo desprender? Cuando dice se desprende, quiere decir, pues se deduce, ¿no? Se infiere. ¿Cuál puede ser la respuesta? ¿Qué puedo inferir del doctor? A ver, veamos. Me ponen la alternativa C y la alternativa D. A ver, ¿qué puedo deducir? Desprenderse o deducir del doctor. La C, discrepaba con la vida académica. O sea, cuestionaba la vida académica, la vida de ciencia, la vida de letras, la vida, no, de ninguna manera. Yo puedo decir que era bastante persuasivo. No, no era persuasivo, no era convincente, ¿no? Y la respuesta debe ser acá, la alternativa. A ver, veamos. Muy bien, Andrea, claro, pues esa es la respuesta.
había recomendado reposo al personaje. Por eso que dice el profesor que si él va a verlo, sencillamente se va a burlar porque, ¿no? A su entender, él ha tenido razón. O sea, había recomendado reposo al personaje. La actitud del maestro frente a sus colegas era de ¿cuál era la actitud frente a sus colegas? Ese es fácil. A ver, veamos qué nos dicen. La alternativa A, me dice Doris, que me dice absoluta reserva. Muy bien, y esa es la respuesta, claro. Absoluta reserva. Correcto. Cuestionamiento conductual, me dice, hay otra respuesta. Pero un cuestionamiento es una crítica, ¿no? Criticaba la conducta de los profesores. A ver, veamos qué nos dice de los profesores. Y por eso sin duda me sentía tan solo e inútil en Montepied, ya que, por supuesto, a mis colegas no podía contarles absolutamente nada acerca de mi doble vida. Pero lo que me dice acerca de los profesores no es que cuestionaba su conducta, su comportamiento, ¿no? Eso no puedo, pues, inferirlo, ¿no? Pero sí absoluta reserva. Era de absoluta reserva. Debe ser la alternativa A. Ahora, 15. El maestro deja notar su indignación ante ¿con quién se indigna? Con sus alumnos. Profe, ¿tiene que ser con los alumnos? Claro, tiene que ser con los alumnos, pues, ¿no? Obvio. Entonces, los consejos antagonistas y reiterados del doctor, no, esta lo descarto. Alumnos, las 4 alternativas restantes tienen lo que es alumnos. A ver, ¿cómo hace notar su indignación? ¿Ante qué? ¿Cuál será ahí la respuesta? ¿Cuál es? A ver, veamos. El facilismo y la indiferencia de sus alumnos. El facilismo sí, ¿no? Los chicos querían todo fácil, pero la indiferencia no. ¿De acuerdo? No eran indiferentes, pues, ¿no? No puede ser la B. A ver, veamos qué me dicen por el chat. La D. El repudio y descontento de sus alumnos. A ver. El maestro dejaba notar su indignación ante el repudio, o sea que los alumnos lo repudiaban, lo detestaban. No, de ninguna manera. Claro, Doris, Marita, esa es la respuesta, ¿no? ¿No? El maestro dejó notar su indignación ante la pobreza académica de sus alumnos, ¿no? Porque lo único que les interesaba a los alumnos era, ¿qué cosa? Aprobar el curso sin el menor esfuerzo, pues, ¿no? No profundizaban, no investigaban, no consultaban, ¿no? Solamente les importaba que aprobar el curso. Entonces, la pobreza académica de sus alumnos. Esa debe ser la respuesta. Muy bien, chicos, nos vamos al texto número 4, rapidito, vamos, 4 minutitos y terminamos el texto 4.
Bien, chicos, vamos a resolver el texto 4. A ver, ¿qué me dice? La idea del alma como principio inmaterial, vivificador y conocente surgió ya en la antigüedad. Surgió ya en la antigüedad, debe ser. Al no saber explicar las causas naturales de los sueños, los desvanecimientos, que es decir, los desmayos, la muerte y los distintos procesos cognitivos, emocionales y volitivos, volitivo se refiere a la voluntad, los antiguos llegaban a concepciones falsas de estos procesos. Por ejemplo, los sueños eran interpretados como impresiones del alma, que durante el sueño abandonaba el cuerpo y vaga por lugares diversos. La muerte era presentada como una variedad del sueño en la que el alma, por causas desconocidas, no retorna al cuerpo que ha abandonado. Estas opiniones ingenuas y fantásticas fueron desarrolladas con posterioridad, argumentadas teóricamente y refrendadas en diferentes sistemas filosóficos idealistas. Cualquier sistema idealista proclamaba, de una manera o de otra, que la conciencia, la razón, la idea, el espíritu, es una esencia sobrenatural, independiente. Es más, una esencia que no solo no depende de la materia, sino que incluso crea todo el mundo y dirige su movimiento y desarrollo. Bien. Acá, ¿de qué te habla? De la idea del alma como principio inmaterial, ¿no? Esto ya pues, nos había existido desde la antigüedad. Y cómo nace, ¿no? Para explicar las cosas, ¿no? Raras, extrañas, ¿no? Que pasaban en el mundo, pues, ¿no? Que acontecía, ¿no? Daban una serie de interpretaciones al sueño, a la muerte, a la conducta, ¿no? Y esta forma de interpretación a través de la idea del alma fue pues afirmada, fue refrendada con ciertos sistemas filosóficos idealistas, ¿no? ¿No? Que dijeron pues que la esencia, ¿no? Está en lo sobrenatural, ¿no? Que no depende de la materia, incluso que no, que el alma, ¿no? Rige todo el mundo, ¿no? El movimiento y también el desarrollo. Entonces de eso me hablan en este pequeño texto. Ahora, el título adecuado sería, ¿cuál sería el título? A ver, el alma y los fenómenos. No, ahí tiene que estar presente el alma, pero lo más importante no es hablarte de los fenómenos de ninguna manera. El alma y el hombre. Tampoco. Las concepciones del alma, o sea, las concepciones, las definiciones, lo que se piensa del alma. No, acá te hablan del alma como un principio. Entonces, ¿será la D o la E? Claro que sí, Marita, efectivamente. Tiene que ser la alternativa E, la postura idealista del alma, ¿no? Esa postura, ¿no? Que surge, ¿no? Por el hecho de tratar de explicar, ¿no? Las cosas naturales que parecían, pues, raras, ¿de acuerdo? Y que fue sustentada más adelante por la filosofía idealista. Ahora dice, considerando las antiguas creencias, se podría inferir que soñar con un mar apacible significaría que ¿cuál es la respuesta? Soñar con un mar apacible, con un mar en calma, ¿no? ¿Y qué me dice en la lectura? Dice, los sueños eran interpretados como impresiones del alma que durante el sueño abandonaba el cuerpo y vaga por lugares diversos. Entonces, si yo sueño con el mar apacible, ¿qué implica eso? A ver, ¿qué me dicen por el chat? La alternativa D me han puesto. A ver, el alma ha merodeado por esos lugares.
Muy bien, y debe ser la alternativa D. El alma ha merodeado por esos lugares, por sus alrededores, ¿no? Correcto. Muy bien, debe ser la alternativa D. Las opiniones utópicas del hombre antiguo eran secuela, o sea, las opiniones utópicas, que es fantasiosas, irreales del hombre antiguo, eran secuela, o sea, eran una consecuencia de ¿qué? El hecho de que el hombre trate de explicar, ¿no? Todo lo extraño, todo lo raro, a partir de utopías, ¿no? Eran secuela, o sea, eran producto de ¿qué? Facilísimo también. A ver qué me dicen por acá. La D, la C. Doris me dice la C, Andrea. ¿Quién me dice la C? De su afán por explicar ciertos fenómenos. Claro, muy bien. Esa es la respuesta. Es, ¿no? En su afán, en su empeño, ¿no? Por explicar los fenómenos, ¿no? Buscaban dar una explicación a través de la idea del alma como principio inmaterial. Debe ser la alternativa C. Proclamaba se puede reemplazar por proclamaba. A ver, ¿dónde está proclamaba? Dice, cualquier sistema idealista proclamaba de una manera o de otra, que la conciencia es una esencia sobrenatural. Proclamaba, o sea, a ver, la A. No, la A no puede ser. Anunciaba de ninguna manera. Sí, pone, a ver, publicaba, proclamaba es publicaba. Fíjense, cualquier sistema idealista proclamaba de una manera o de otra que la conciencia, o sea, acá está, proclamaba en el sentido de afirmaba, pues, ¿no? Y la respuesta debe ser la alternativa B, aseveraba, aseveraba. Se deduce que el autor mantiene una tendencia filosófica. ¿Cuál será la respuesta ahí? El autor mantiene una tendencia filosófica. ¿Cuál es su tendencia filosófica del autor? Pero ¿cómo me pueden poner la C? No puede ser idealista. Fíjense que él cuestiona, me dice, ¿no? Me dice, los antiguos llegaban a concepciones falsas de estos procesos. Después me dice, estas opiniones ingenuas y fantásticas. Entonces, ¿no? No es que era idealista, era todo lo contrario al idealista. ¿Qué tendencia filosófica tiene? Era agnóstica. No, porque el agnóstico desconfía, duda de todo. No puede ser agnóstico. Y debe ser materialista. Materialista. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Lo deduces de esto, de lo que dice. Fíjense, en una esencia independiente. Es más, una esencia que no solo no depende de la materia, sino que incluso crea todo el mundo. No depende de eso. O sea, quiere decir que el autor sí estaba de acuerdo con el materialismo. En cambio, los idealistas, no. La filosofía idealista debe ser materialista. Muy bien, chicos, nos vamos al texto 5.
A ver, 3 minutitos, desarrollamos el texto 5. Bien, chicos, vamos a ver el texto número 5. A ver, ¿qué me dice? En una región de Francia llamada la Dordoña, se encuentra alguna de las cavernas donde vivió el hombre primitivo hace varios miles de años. Sobre sus paredes podemos ver muchos dibujos de mamut y de otros animales. Estos dibujos fueron hechos por hombres de épocas remotas a quienes les gustaba, como a los actuales, hacer dibujos. Tales dibujos no constituyen una figura. Si uno dibuja un mamut simplemente para entretenerse, está solo dibujando, no escribiendo. Con su dibujo no dice nada a nadie, solamente refleja la apariencia del animal. Pero supongamos que el dibujante tuvo la idea de dibujar un mamut o una manada de ellos y de enviar el dibujo a algún amigo suyo.
con el fin de expresarles que en donde él estaba había muchos mamuts y que necesitaba su ayuda para cazarlos. En este caso, el dibujo sí constituye una escritura. Muy bien. ¿De qué me hablan acá? De los dibujos en las cavernas de Dordogne. ¿Qué me dice de estos dibujos? Que los dibujos encontrados en las cavernas de Dordogne pueden suponer un gusto por este arte, o si son usados como medio de comunicación, se puede decir que se consideran escritura. Muy bien, eso nos trata de decir este pequeño texto. Ahora me dice, la tesis del autor sostiene que los dibujos constituyen escritura cuando, facilísimo, ¿cuándo constituyen escritura? Muy bien, Andrea, claro que sí, debe ser la alternativa. Sí, me han puesto, se hacen como pasatiempo, no, pues, ¿no? Se convierte en escritura cuando hay una intención comunicativa. Y la respuesta debe ser la alternativa A. La tesis del autor sostiene que los dibujos constituyen escritura cuando transmiten un mensaje. El autor quiere comunicar algo. Debe ser la alternativa A. Según el texto, resulta falso afirmar que ¿cuál de ellas es falsa o incompatible? ¿Cuál será la falsa o incompatible? A ver, veamos. ¿Qué me han puesto? Me han puesto la D. Ah, acá me dicen. A ver. Atención. Me dicen, profesor, pero ¿cómo sabemos que lleva un mensaje? ¿No? ¿Cómo sabemos que lleva un mensaje? Se supone que lleva un mensaje porque tú lo estás llevando a alguien, ¿no? O le estás diciendo que esa representación, ¿no? Le puede seguir, que tiene algo que decir o manifestar. La pregunta es precisa. La tesis del autor sostiene que los dibujos constituyen escritura. ¿Cuándo constituye escritura? Y si constituye escritura, quiere decir que tiene que llevar un mensaje. Entonces, debe ser, transmiten un mensaje. Entonces lo puedes considerar escritura. Entonces, yo no puedo decir constituyen escritura cuando se hacen como, no. Cuando se hacen como pasatiempo, tú no tienes nada, pues es un dibujo, es una representación. Pero cuando constituye escritura según el texto, es cuando transmite un mensaje. Debe ser la alternativa A. Según el texto, resulta falso afirmar que. ¿Cuál es incompatible? A ver, chicos, ¿cuál es la incompatible? En la 22. ¿Cuál será la incompatible? A ver, veamos sus respuestas. La A me dicen que es incompatible, acá me ponen la D también que es incompatible. A ver, veamos. Resulta falso o incompatible, lo mismo. Los dibujos pueden comunicar algo a alguien, verdadero, sí. Si hay una intención comunicativa en el dibujo, puede comunicar algo. ¿El dibujo puede constituir escritura? Claro que sí. Cuando lleva un mensaje. Al hombre desde épocas muy antiguas le ha gustado dibujar, compatible también, ¿no? Si lo ha hecho por pasatiempo, le ha gustado dibujar, pues, ¿no? ¿El dibujo solo puede servir como entretenimiento? No. Esta es la incompatible. Solo, o sea que yo dibujo solamente para entretenerme, no, porque según el texto, el autor dice que también hay representaciones si llevan un mensaje y es una escritura. Entonces, la D es incompatible. La E, ¿un mensaje puede transmitir por medio de dibujo? Claro que sí, un mensaje por medio de dibujo. Y la respuesta correcta es la alternativa D. El título que mejor expresa la idea del texto es, a ver, ¿cuál título le pondrían, chicos? ¿Qué título le pondrían? A ver, por el chat ya me están dando los títulos, a ver, veamos. La D
la E, la D. La E y la D. A ver. Vamos a analizar esas respuestas. Acá que me ponen la D también. La D. Muy bien. Otra respuesta. A ver, creo que no están de acuerdo con la D. Sí, la D. Seguimos con la D y la E. No hay otra posible respuesta, ¿eh? La E me han puesto. O sea, entre las dos nada más. Entre la D, acá me han puesto la B también. La D, la E y la D. A ver, ¿qué título le pondría? Antigüedad del arte rupestre. No, pues, ¿no? El objetivo no es hablarte de la antigüedad, ¿no? De lo pasado, de lo remoto del arte rupestre. Ese no es el título. Recordemos que en el título debe estar el tema y lo más importante que se dice del tema, ¿no? Entonces, no puede ser la D. Acá tengo otra respuesta. La E y la D. Seguimos con la E y la D. A ver, la B no puede ser. Las cavernas de Dordoña, tampoco. El objetivo es hablarte del arte, pues, ¿no? Que había en las cavernas. La C, el origen de la escritura. Ah, puede ser eso. El dibujo es escritura. Puede ser también. El dibujo, actividad recreativa. No, la E no puede ser. El dibujo, actividad recreativa, pero acá en el texto me dice que no solo es una actividad recreativa, un dibujo, una representación, si transmite algo, ya no es considerado pues un simple dibujo, es considerado escritura. Entonces, no puede ser la alternativa D. Y me quedo con la C y la D. Y si me pongo a analizar acá, el dibujo es escritura. O sea, todo dibujo, según este título, lleva un mensaje. Tiene una intención comunicativa. No, no todo dibujo. Y la respuesta correcta debe ser la alternativa C, el origen de la escritura. Cómo a partir del hombre, ¿no? Querer comunicar algo, ¿no? Comienza a hacer representaciones. Entonces, lo más coherente, lo que se acerca más, es el origen de la escritura. Debe ser la alternativa C, la respuesta correcta. Ahora, si en la alternativa D me hubieran puesto el dibujo como escritura, entonces si fuera mejor que la C, ¿no? Pero el dibujo es escritura y está afirmando, y esto no me lo dice el texto. Para que haya comunicación a través de estos dibujos, ¿cuál es la respuesta? Para que haya comunicación. ¿Cuál es la respuesta? A ver. Muy bien, Andrea, claro que sí. Es la alternativa B. Es necesario que el observador entienda la intención del dibujante, pues, ¿no? La interpretación o lo que quiere manifestar debe ser la alternativa B. Sí, Marita, muy bien. Esa es la respuesta. Del texto refleja puede ser equivalente a refleja. Vamos a ver dónde está refleja. A ver, acá está. Con su dibujo no dice nada a nadie, solamente refleja la apariencia del animal. Refleja la apariencia del animal. ¿Con cuál intercambio? Refleja la apariencia del animal. La alternativa D me ha puesto. Y esa es la respuesta correcta, claro. Solamente expresa, ¿no? O solamente simboliza la apariencia del animal. Esa debe ser la respuesta pertinente. Bien, chicos, se acabó nuestra
nuestro tiempo. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, chicos. Sigan cuidándose. No hagan desarreglos. Nada de fiestas. Nos vemos, chicos, la próxima semana.